Muy bien, en este video vamos a ver el tema 12. Vamos a explicar de qué se trata esto de rozamiento en un plano inclinado. Vamos a resolver los problemas de la práctica 12. Del tema anterior estuvimos viendo cuáles eran las características de rozamiento estático y cinético. El rozamiento estático se refería a la oposición al movimiento de un objeto que se encuentra en reposo, y tenemos precisamente la expresión que nos permite calcular esta fuerza de fricción. Depende de dos factores principalmente. Uno es el coeficiente de rozamiento estático y el otro es la fuerza normal, que la podemos encontrar con la letra N mayúscula o con F y el subíndice N. Estas son nomenclaturas que podemos encontrar en la diferente literatura. Y el coeficiente de rozamiento estático, que se caracteriza por el subíndice S, lo podemos calcular dividiendo la fuerza de fricción entre la fuerza normal. Y la nomenclatura pues es cualquiera de estas dos formas en las que podemos encontrar. También vimos que el rozamiento, cuando las superficies se encuentran en movimiento una con relación a la otra, surge una fuerza de fricción que le llamamos cinética, y que esta fuerza de fricción es menor a la fuerza de fricción estática. Nos cuesta más trabajo mover un objeto que está en reposo debido a las interacciones electromagnéticas que las diferentes superficies tienen al ponerse en contacto. Una vez que empieza el movimiento entre estas dos superficies, esas interacciones electromagnéticas se vuelven más débiles y es mucho más sencillo continuar moviendo ese objeto. Depende de dos factores: el coeficiente de rozamiento cinético, que tiene el subíndice K, y la fuerza normal. Entonces la fuerza de fricción en cualquiera de los dos casos es proporcional a la fuerza normal. A mayor fuerza normal, la fuerza de fricción se incrementa. Y si el coeficiente aumenta, obviamente también aumenta la fuerza de fricción. De igual manera, podemos calcular el coeficiente si nosotros tenemos la fuerza de fricción cinética y la fuerza normal. Habíamos visto que esta fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Si nosotros queremos mover un objeto hacia la derecha, automáticamente aparece una fuerza en el sentido contrario, que se opone al movimiento e impide que este objeto pueda continuar moviéndose con una velocidad constante o uniforme. Esta misma fuerza de rozamiento se puede presentar en un plano inclinado. Un plano inclinado es como una rampa, y se pueden apreciar dos formas en las que podemos encontrarlo. La primera es el movimiento del bloque hacia arriba. Hay una fuerza que jala este bloque hacia la parte superior y automáticamente la fuerza de fricción aparece en sentido contrario. Entonces tenemos la fuerza que jala hacia la derecha y la fuerza de fricción que jala hacia la izquierda. Se opone al movimiento. Depende del coeficiente de fricción cinético y de la fuerza normal. Y aquí vamos a observar una característica importante en cuanto a las componentes de las fuerzas. Originalmente, esta fuerza de fricción la habíamos estudiado en un plano horizontal. No había ninguna inclinación, y en ese sentido la fuerza normal coincidía con el peso. En este caso, como hay una inclinación, esa inclinación hace que el peso se descomponga en dos componentes. Una en el sentido vertical, que lleva la misma dirección que la fuerza normal, pero en sentido contrario. Y hay otra fuerza que se dirige paralelamente a la superficie. Y como se dirige paralelamente hacia la superficie y depende del ángulo de la inclinación, entonces tenemos otra componente que se desprende del peso. Así que ese bloque tiene un peso hacia abajo, pero ese peso hacia abajo, al tener una inclinación, se descompone en dos componentes.
la componente vertical, que depende del coseno porque es el lado adyacente, y la componente horizontal, que depende del seno del ángulo, porque es adyacente a ese ángulo. En este caso, la componente X sería el cateto opuesto. Y para calcularlo utilizamos la función seno. Entonces, en la descomposición de componentes del peso es coseno para la vertical y seno para la horizontal. El diagrama de fuerzas nos indica que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Esta fuerza normal es perpendicular a la superficie que está inclinada. Tenemos una componente que se dirige hacia el eje X, que el eje X ahora está inclinado por la inclinación del plano. Tenemos el peso y tenemos la componente en Y. Esa componente en Y es exactamente opuesta a la fuerza normal. Siempre se opone la fuerza normal y es perpendicular a la dirección paralela del movimiento. Este análisis del diagrama de fuerzas de cuerpo libre nos permite analizar cuáles son las fuerzas que se encuentran opuestas, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Y es lo que nos permite poder calcular la fuerza necesaria para mantenerlo. Como el movimiento del bloque es hacia arriba, lo que nosotros queremos calcular es precisamente esta fuerza. Y esa fuerza nos la va a dar de tal forma que el movimiento hacia arriba sea, si está en equilibrio, con una velocidad constante. Recuerden ustedes que la característica de la velocidad constante o de reposo significa que todas las fuerzas, tanto verticales como horizontales, son iguales a cero. Y eso significa que el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Cuál es el procedimiento general para resolver estos ejercicios de plano inclinado? Primero hay que determinar las componentes rectangulares del peso. Antes no teníamos componentes porque el piso estaba de forma horizontal. No tenía ninguna inclinación, pero en cuanto tiene una inclinación, este peso se descompone en dos componentes. Una que va hacia el eje X, que es lo que lo hace mover el bloque hacia abajo, y la componente Y, que es la que permite que ese bloque esté sobre la superficie. En el número 2 se aplican la primera condición de equilibrio, que es suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. En el paso número 3 hay que calcular la fuerza normal, y esta fuerza normal es importante. En la ecuación de la suma de fuerzas en Y igual a 0, se usa su valor para obtener la fuerza de rozamiento. Entonces, como la suma de fuerzas en Y es igual a 0, la fuerza normal menos la componente en Y es igual a 0. Si vemos del esquema, la fuerza normal, que es esta, está contrarrestada por la componente en Y del peso, que es lo que nos está diciendo la siguiente expresión, que la suma de fuerzas en Y es igual a 0, quiere decir que la fuerza normal menos la componente Y es igual a 0. Y lo mismo pasa con las componentes en X. La suma de fuerzas en X es igual a 0. Y la suma de fuerzas en X es la fuerza que queremos calcular. Si ustedes ven aquí la fuerza, esta es la fuerza que queremos calcular. Es nuestra fuerza incógnita. Pero esta fuerza incógnita va hacia la derecha. Y a esa fuerza se oponen dos. Tanto la fuerza de fricción cinética, Fk, como la componente X del peso. Hay dos fuerzas que se oponen a esa fuerza hacia la derecha. Y eso es lo que está indicando esta expresión. Que la suma de fuerzas en X es igual a 0 significa que a la fuerza que va a la derecha le tenemos que restar dos fuerzas. Una que es el componente del peso y la otra que es la fuerza de fricción cinética. Y esa es la segunda expresión. Esas dos hacen la condición de equilibrio. Deben de ser iguales a 0. De otra forma, habría una aceleración.
Y también podemos calcular el valor de las componentes del peso. La componente en X es el peso por el seno del ángulo. Y la componente en Y es el peso por el coseno del ángulo, que se desprende del diagrama que tenemos aquí. El mismo ángulo que tenemos de inclinación es el mismo ángulo que forma en las componentes de nuestro peso. Ese ángulo es el mismo. Si la inclinación es de 30 grados, este ángulo es de 30 grados. Luego, de acuerdo con la ecuación 1 es esta, donde nos dice que la suma de fuerzas en Y es igual a 0, quiere decir que la fuerza normal es igual a la componente en Y, porque este que está restando pasa sumando. Entonces es lo único que aparece aquí. La fuerza normal es igual a la componente en Y. Por tanto, la fuerza de fricción dinámica o cinética es fuerza de fricción es igual a mu_k por la fuerza normal. Y para determinar F tenemos la ecuación 2. Entonces, esta ecuación 2 es importante porque nos dice cómo calcular la F, que es la fuerza que estamos buscando, que es la que mantiene en equilibrio el sistema. Estas dos componentes que se están restando ahora van a pasar sumando, que son las que tenemos aquí. Componente en X más la fuerza de fricción. Pero la componente en X, si nosotros vemos la expresión que le corresponde, es W por seno de teta. Entonces es lo que ponemos aquí. En lugar de poner WX, esa WX se transforma en la componente a través de sus variables, que es el peso multiplicado por el seno, más la fuerza de fricción. Pero la fuerza de fricción sabemos que es mu_k por la fuerza normal. Es decir, la fuerza que tenemos aquí, en esta parte, es igual a la que estamos sustituyendo en la parte inferior. Esta es la misma que tenemos aquí. Y como la fuerza es igual a la suma de esas dos, pues simplemente la sumamos, que es el valor de la fuerza necesaria para que el bloque ascienda o suba con una velocidad constante. Y eso es a grandes rasgos los pasos que tenemos que hacer para poder calcular esa fuerza que mantiene en equilibrio el sistema, que en este caso es un bloque que o sube con velocidad constante o baja con velocidad constante. Inclusive puede permanecer en reposo. Y el otro tipo de fuerzas en el plano inclinado es cuando el movimiento del bloque es hacia abajo. Entonces en el primer caso lo vemos hacia arriba, en este caso vemos hacia abajo. Entonces como el bloque se mueve hacia abajo, fíjense ustedes que tanto la fuerza que nosotros hacemos sobre el bloque se junta con la fuerza de fricción. Parecería que la fuerza de fricción ahora está ayudando a la fuerza. Y esto es así porque el bloque se mueve hacia abajo. Entonces, el movimiento es hacia abajo, no la fuerza, el movimiento. Y como la fuerza de fricción se opone al movimiento, ahora la fuerza de fricción es hacia arriba. Así que tenemos dos fuerzas hacia arriba, una que es la fuerza que nosotros estamos aplicando y la otra es la fuerza de fricción. En este caso se están moviendo hacia arriba. Y el movimiento del bloque es tratar de ir hacia abajo. ¿Okay? La fuerza lo jala hacia arriba, pero el bloque trata de irse hacia abajo. Y como esa tendencia es hacia abajo, la fuerza de fricción se opone a ese movimiento. Por eso tanto la fuerza como la fuerza de fricción van en el mismo sentido. Y esto es importante a la hora de estar calculando esa fuerza, porque si le ponemos al contrario, el cálculo no sería correcto. En este caso, el diagrama de cuerpo libre, la suma de fuerzas en X es igual a 0, y ahora tenemos la suma de dos fuerzas, la fuerza aplicada más la fuerza de fricción, que es lo que habíamos notado en el diagrama. Y a esas dos fuerzas le vamos a restar la componente en X del peso. Entonces, la componente de X del peso va hacia abajo, va hacia la izquierda, mientras que la fuerza de fricción y la fuerza aplicada van hacia la derecha. La suma de todo eso es igual a 0, como dice la condición de equilibrio. Y lo que hacemos enseguida es sustituir la expresión, que es la componente, por
el peso multiplicado por el seno. Y la fuerza de fricción la sustituimos por la multiplicación del coeficiente por la fuerza normal. Y hacemos lo mismo con las fuerzas en Y, que también deben de salir en equilibrio, y eso significa que suman igual a 0. La fuerza normal menos la componente en Y del peso es igual a 0. Así que la fuerza normal resulta igual a la componente Y. Pero la componente Y es igual a la W, que es el peso multiplicado por el coseno. Entonces, esta componente en Y es igual a W por coseno de teta. Entonces, esos son los dos casos. Uno, el bloque sube, y el otro, el bloque baja. El coeficiente de fricción estático es igual a la tangente del ángulo, llamado limitante o de reposo. Imagínense ustedes que tienen un bloque sobre una rampa y esa rampa la podemos elevar. Al estar elevando, el bloque no se mueve al principio, pero llega un momento en que el ángulo de inclinación hace que ese bloque empiece a resbalar. Justamente antes de resbalarse tenemos ese ángulo que nos da el coeficiente de fricción estático. Y ese coeficiente de fricción estático es la tangente de ese ángulo de inclinación. Y cuando se desliza con velocidad constante, que es equivalente, pero ahora está en movimiento, tenemos el coeficiente de fricción dinámico o cinético, y es igual a la tangente de ese ángulo. Entonces, tenemos forma de calcular cuando se está moviendo el coeficiente de fricción y cuando está en reposo el coeficiente de fricción estático. Esta consideración es importante porque nos permite resolver también ese tipo de problemas cuando los bloques se están resbalando sobre materiales de la misma naturaleza que el bloque: acero sobre acero, vidrio sobre vidrio, roble sobre roble, etc. Y vamos a empezar con la resolución de los problemas. Entonces tenemos 5 preguntas. De esas 5 preguntas, de la 2 a la 5 son problemas, que son los que vamos a resolver aquí. Lo voy a hacer de manera muy breve. Ya están puestas las expresiones algebraicas que nos permiten ir resolviendo este problema. Así que, para no tardarnos demasiado, ya están puestas las expresiones. Vamos a leer el enunciado de este problema 2. Dice: un bloque de 200 newtons, es este bloque que está aquí en moradito, se desliza sobre una tabla que forma un ángulo de 30 grados. Entonces, ese ángulo está aquí. Ángulo de 30 grados. El peso del bloque es la gravedad multiplicada por la masa. Y ya nos están dando directamente ese valor. Entonces, los 200 newtons son o pertenecen a la W, que es el peso, con respecto a la horizontal. Entonces la horizontal, aquí está, que es como el piso que aparece ahí con puntitos. Los 30 grados es hacia la izquierda, existiendo un coeficiente de fricción dinámica de 0.3. Entonces ya nos están dando otro dato. Este dato, 0.3, corresponde al coeficiente de fricción cinético o dinámico. Y nos pide encontrar la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Entonces, la velocidad constante es una de las características que hay que considerar para poder resolverlo. La fuerza que vamos a resolver o calcular es esta. La fuerza que permite que ese bloque se mueva con velocidad constante. El diagrama de cuerpo libre lo tenemos aquí. Tenemos esa inclinación que hace que el peso se descomponga en dos componentes: la componente en Y y la componente en X. La componente en Y es la multiplicación del peso por el coseno, y la componente en X es el peso por el seno. Entonces, ¿cuáles son los datos del problema? Tenemos el peso del bloque, tenemos el ángulo de inclinación, tenemos el coeficiente de fricción cinético, y nuestra incógnita es la fuerza F. ¿Cuáles son las dos condiciones de equilibrio? Suma de fuerzas en X es igual a 0 y suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué pasa en X?
que la fuerza a la derecha está contrarrestada por la fuerza de la componente X del peso menos la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Como se mueve a la derecha con velocidad constante, la fuerza de fricción aparece al lado izquierdo. Así que la expresión que nos permite calcular la fuerza es la componente en X más la fuerza de fricción cinética. ¿Qué pasa en Y? Que la fuerza normal menos la componente en Y es igual a 0. Así que la fuerza normal es igual a la componente Y. Pero la componente Y es el peso por el coseno. Así que la fuerza normal es el peso por el coseno de ese ángulo que ya conocemos. Además sabemos que la fuerza de fricción cinética es el coeficiente multiplicado por la fuerza normal. Entonces, fíjense ustedes que finalmente para poder calcular esa fuerza de fricción necesitamos la fuerza normal. Y la fuerza normal está dada en este lugar. Pero la fuerza que nos permite calcular lo que nos están preguntando, que es F solita, es la componente X más la fuerza de fricción cinética. Y la fuerza de fricción cinética depende de estas dos cosas, de la fuerza de fricción, que a su vez depende de la fuerza normal. Entonces, todos esos datos que necesitamos para llegar a F, tenemos que calcularlos antes. ¿De dónde van a salir? Primero calculamos las componentes del peso. Entonces, el peso va hacia abajo, verticalmente, y la componente en Y, que es el peso en Y, en la componente Y, y la componente del peso en X. ¿Cómo calculamos cada una de esas? Bueno, la componente en X es el peso por el seno de 30 grados. En nuestro caso, que ya sabemos cuál es la inclinación. Y la componente Y es el peso multiplicado por el coseno. Entonces, para calcular F, que es la fuerza que se debe aplicar, primero necesitamos calcular la fuerza normal para utilizarla en la expresión de la fuerza de fricción. Entonces, esta fuerza normal la necesitamos aquí, en la fuerza de fricción. Y una vez calculada la fuerza de fricción, la utilizamos en ese valor para calcular F, porque está aquí la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces, sabemos cuál es la expresión que nos permite calcular F, pero no podemos calcularla si antes no calculamos la fuerza de fricción y la fuerza normal. La fuerza normal necesaria para poder calcular la fuerza de fricción. Entonces vamos a ir por partes. Calculamos la fuerza normal, y la fuerza normal es el peso por el coseno del ángulo. La fuerza normal son los 200 newtons del bloque por el coseno de 30 grados que tenemos aquí. La fuerza normal es 200 por el coseno de 30 grados, que es 0.8660. Así que la fuerza normal es de 173.2 newtons. ¿Para qué nos sirve? Para sustituirla en la fuerza de fricción y poder ponerla dentro de la expresión para calcular F. Entonces, al colocar este valor dentro de la fuerza de fricción, la multiplicamos por el coeficiente y tenemos finalmente la fuerza de fricción cinética, que es igual a 51.96 newtons. Pero esa fuerza de fricción es la que necesitamos en la expresión que nos permite calcular la fuerza. Entonces la vamos a poner ahí. La fuerza que nosotros estamos buscando es la componente en X más la fuerza de fricción. Y la componente en X es el peso multiplicado por el seno de 30 grados, más la fuerza de fricción que acabamos de calcular. El peso, W, es igual a 200 newtons que tenemos aquí, y el seno de 30 grados es 0.5. Así que 0.5 por 200 nos regresa 100 newtons, más la fuerza de fricción, que es 51.96 newtons. Finalmente, obtenemos la fuerza que hace que ese bloque suba con velocidad constante. Entonces, la fuerza F igual a 151.96 representa la fuerza para mover el bloque hacia arriba con velocidad constante. Y esa velocidad constante la podemos garantizar porque el sistema está en equilibrio. Y la condición de equilibrio nos dice que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y con esto contestamos el problema número 2.
que nos pide la fuerza que se debe aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Entonces, esa fuerza que nosotros pusimos como incógnita es la que acabamos de calcular. ¿Ok? Esa es la que calculamos. ¿Cómo le hicimos? Ponemos los datos, hacemos que se cumplan las condiciones de equilibrio, lo hacemos en X y en y utilizamos la expresión para calcular la fuerza de fricción cinética. Las componentes del peso las podemos calcular multiplicando el peso por el seno para la componente X y el peso por el coseno para la componente en Y. Una vez que tenemos esos datos, ahora calculamos la fuerza normal y esa fuerza normal la ponemos dentro del cálculo para la fricción cinética, la fuerza de fricción cinética, y finalmente la sustituimos en el cálculo de la F, la expresión que teníamos al principio. Como ya tenemos todos los datos, hacemos las operaciones y ese resultado corresponde a la fuerza que se necesita para mover el bloque con velocidad constante. Vamos a ir al número 3. Dice, una caja de roble se desliza con una velocidad uniforme, hacia abajo, sobre un tablón inclinado de roble. Entonces, se mueve, pero con una velocidad constante. Pregunta, ¿a qué ángulo debe estar sostenido el tablón? Entonces, la pregunta de ¿a qué ángulo? Se refiere precisamente a el ángulo θ. Para resolver este problema necesitamos recordar algo que ya habíamos visto. Cuando un bloque se desliza hacia abajo del plano con velocidad constante, se aplica una expresión que nos dice que el coeficiente de fricción cinético es igual a la tangente de ese ángulo. Y para ello necesitamos el valor del coeficiente de fricción cinético de roble sobre roble. Este valor se encuentra en una tabla en la página 81, ya sea de la antología o del anexo. Y encontramos que el ángulo, el coeficiente de fricción cinético es 0.25 de un bloque de roble sobre una superficie de roble, que es las condiciones que aparecen en este problema. Y como ya sabemos cuál es la forma que tiene ese coeficiente, pues únicamente lo utilizamos. Sabemos que el coeficiente de fricción cinético es igual a la tangente de ese ángulo. Como no sabemos el ángulo, pero sí sabemos el coeficiente, entonces aplicamos la función tangente a la menos 1. Esa función tangente a la menos 1 nos regresa el ángulo. Entonces, este ángulo θ que aparece aquí, de 14.03, ¿de dónde sale? De aplicar tangente a la menos 1 de 0.25, que corresponde al ángulo de inclinación del tablón de roble. Entonces, ese tablón, o la tabla, o la rampa, o la tarima que tienen ustedes ahí, tiene una inclinación, de tal manera que si lo ponemos a 14.03 grados, ese roble se desliza, el bloque se desliza con velocidad constante, con esa inclinación. Si lo ponemos a una inclinación mayor, va a tener una aceleración, y si tenemos una inclinación menor, pues simplemente no se mueve, estaría en reposo. Vamos a ir, este es el problema 3. Y el resultado es el ángulo, que es 14.03 grados. Vamos al número 4. Dice, determinar la fuerza que se debe aplicar para deslizar un bloque de 200 newtons con velocidad constante sobre una superficie con coeficiente de fricción igual a 0.4. Al presentarse las siguientes situaciones. Entonces son dos situaciones. El bloque se encuentra en un plano horizontal y vamos a aplicar dos fuerzas. En el primer caso se va a empujar ese bloque con un ángulo de 30 grados. Entonces, la aplicación de la fuerza es esta, con un ángulo de 30 grados. La fuerza que vamos a calcular es esta. El bloque es de 200 newtons y el coeficiente de fricción cinético es 0.4. En el diagrama de cuerpo libre podemos identificar las fuerzas. Como las condiciones de equilibrio es que sea igual a 0, tanto X como Y,
vemos que la fuerza normal hacia arriba corresponde exactamente con el peso de ese bloque, porque está en una superficie horizontal. Pero la fuerza que estamos aplicando está dirigida hacia abajo, en un ángulo de 30 grados. Y como está dirigida en un ángulo, tenemos dos componentes, una que va en el eje de las Y y otra que va en el eje de las X. Recuerden que automáticamente, cuando nosotros tenemos una fuerza aplicada en un ángulo, esa fuerza se divide en dos. Cada una de ellas es una componente, una fuerza que va hacia abajo o hacia arriba en el eje vertical y otra que va hacia la derecha o hacia la izquierda en el eje horizontal. ¿Cuáles serían las componentes de esta fuerza? En X sería la fuerza multiplicada por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque es el cateto adyacente. La fuerza X está formada por el cateto adyacente a ese ángulo. Y para la componente en Y es la fuerza multiplicada por el seno de 30. No sabemos cuál es la fuerza, esa es nuestra incógnita, pero sí sabemos de qué se compone cada una de las componentes de esa fuerza. Y además sabemos que la fuerza de fricción cinética, como siempre, es igual al coeficiente de fricción, que sí lo sabemos, multiplicada por la fuerza normal, que podemos calcular. Entonces vamos a ver la siguiente. En el eje de las X tenemos que la fuerza X a la derecha está contrarrestada por la fuerza de fricción hacia la izquierda. Y la condición de equilibrio nos dice que la suma de esas dos fuerzas debe de ser igual a 0. Una va a la derecha menos la que va a la izquierda. Y además esa fuerza, como el sistema está en equilibrio, esa componente de la fuerza en X es igual a la fuerza de fricción. ¿Por qué son iguales? Porque se mueven con velocidad constante. Si no fueran iguales, habría un desequilibrio y habría una aceleración. Pero como el sistema está en equilibrio, estas dos fuerzas deben de ser iguales. Pero además sabemos que esa fuerza de fricción cinética tiene esta expresión, la multiplicación del coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Entonces, estas dos van a ser importantes. En el eje Y sucede algo parecido, porque también se cumple la condición de equilibrio. Fuerza normal hacia arriba está contrarrestada por dos cosas. Una, la fuerza en la dirección Y, vertical, menos el peso, que ese sí es vertical. Así que la fuerza normal es igual a la suma de la componente en Y de la fuerza más el peso. Y esto que tenemos aquí lo vamos a sustituir en la expresión que tenemos acá. Esta expresión nos dice que la fuerza en X es igual a la fuerza de fricción cinética. Pero la fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción multiplicada por la fuerza normal. Este es el coeficiente de fricción cinético y la fuerza normal es esta de aquí. Esta es la fuerza normal, la suma de las dos. Lo que hacemos enseguida es sustituir la fuerza X por la expresión que le corresponde. Y la fuerza en X es igual a F por coseno de 30, que era lo que habíamos encontrado anteriormente. La fuerza en X es F por coseno de 30. Entonces esa la sustituimos aquí, en esta de aquí. Fx, en lugar de poner Fx, ponemos F por coseno de 30. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos tener F en todas las expresiones, de tal manera que se pueda despejar y que todas las demás variables tengan valores conocidos. Conocemos el coeficiente, conocemos cuánto vale el seno de 30, el coseno de 30 y además conocemos el peso de ese bloque. Así que tendríamos todos los valores para poder despejar la F. Continuamos. Este coeficiente de fricción está multiplicando a la fuerza en la componente Y, que es F por seno de 30, más el peso, que es este peso de aquí. ¿Ok? Hacemos la multiplicación, el coeficiente de fricción multiplicada por F por seno de 30 y el coeficiente de fricción cinético multiplicada por el peso. Juntamos todas las que aparecen con la F, que son estas de aquí. F por coseno de 30 menos mu k por F por seno de 30.
esas dos expresiones tienen F y dejamos del lado derecho la que no tiene F. Así que del lado izquierdo, como F es un factor común, lo podemos sacar. Y esto que está aquí sería el coseno de 30 grados menos el coeficiente multiplicado por el seno de 30 grados, igual a mu k por W. Pero ahora sí podemos sacar la F, podemos despejarla. Y lo que decimos es que lo que está multiplicando, que es lo que está entre paréntesis, pasa dividiendo a esta expresión. Entonces aquí hacemos una división y de ahí obtenemos esta expresión. Esta expresión que nos dice que la F es igual a mu k por W entre el coseno de 30 grados menos mu k por el seno de 30. Lo que hacemos es únicamente sustituir los valores de cada una de esas variables. El coeficiente de fricción vale 0.4, el peso vale 200, el coseno de 30 grados 0.8660, el coeficiente de fricción cinético 0.4 y el seno de 30 grados 0.5. Hacemos todas esas operaciones y en el numerador nos queda 80 newtons y en el denominador 0.8660 menos 0.4 por 0.5 que nos da 0.2. Hacemos las operaciones y finalmente tenemos que esa fuerza con la que se mantiene con velocidad constante es igual a 120.12 newtons. Se necesita una fuerza de 120.12 newtons para empujar el bloque con velocidad constante, que es una de las características de este movimiento que hace que se cumplan las condiciones de equilibrio. ¿Okay? Entonces, esa es la respuesta para este problema. Es el problema número 4. Tiene dos incisos. Resolvemos apenas el inciso A. Cuando se empuja con un ángulo de 30 grados. Entonces, si se empuja, necesitamos una fuerza de 120.12 newtons para que ese bloque se mueva con velocidad constante. Ahora vamos a ver el inciso B. En el inciso B se jala con un ángulo de 30 grados. Entonces aquí hay una diferencia porque en lugar de ir la fuerza aplicada hacia abajo, va la fuerza aplicada hacia arriba. Y entonces podemos notar que hay una fuerza, una componente en el eje vertical que va hacia arriba. Si aplicamos la fuerza hacia abajo, la componente en Y iría hacia abajo. En este caso va hacia arriba, que es el inciso B. Y tenemos también una fuerza en X. Como esa fuerza está aplicada en un ángulo, automáticamente tenemos dos fuerzas y cada una de ellas es una componente. Una que va en X y otra que va en Y. Conocemos el coeficiente de fricción cinético y además se deben de cumplir las condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0 y suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las componentes de esa fuerza? En X es el cateto adyacente, es la flechita azul, y se obtiene multiplicando esa fuerza que no conocemos todavía por el coseno de 30. Y si queremos calcular la componente en Y, multiplicamos esa fuerza por el seno de 30. Además de que ya sabemos cuál es la expresión que nos permite calcular la fuerza de fricción. Recuerden que todo esto es necesario para poder sustituir unas en otras y finalmente obtener la fuerza que estamos buscando. Así que en el eje X, si nosotros vemos el diagrama de cuerpo libre, la componente en X de la fuerza, menos la fuerza de fricción, que va hacia el sentido contrario, es igual a 0, por la primera condición de equilibrio en el eje de las X. Y esto hace que las dos sean iguales. Tanto la fuerza hacia la derecha como la fuerza a la izquierda van a ser iguales, porque suman 0. Y además se debe de cumplir que la fuerza de fricción sea igual a mu k por fuerza normal. Y esa fuerza normal la obtenemos en el eje de las Y, donde la otra condición de equilibrio se debe de cumplir. Fuerza normal, más la fuerza Y, que es la componente en Y, van hacia arriba las dos, se suman hacia arriba, menos el peso, y el peso está aquí abajo. Es igual a 0.
si despejamos la fuerza normal, nos dice que es igual al peso menos la fuerza en Y. El peso es positivo porque aquí está negativo y del otro lado pasa positivo. O es igual que si sumáramos W de en ambos lados. Y la fuerza Y, que aquí está positiva, pasa restando. Vamos a continuar. Como Fx es igual a Fk, es decir, la componente en X es igual a la fuerza de fricción, vamos a sustituir la fuerza normal. Y la fuerza normal es esta de aquí, el peso menos la fuerza Y, que es la que acabamos de ver. Y ahora sustituimos cada una de esas componentes en la expresión equivalente. La fuerza en X es F por coseno de 30. El coeficiente de fricción multiplicado por la W, que es el peso, menos Fy, la componente en Y, pero esta componente en Y es equivalente a multiplicar F por el seno de 30 grados. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque necesitamos que aparezca la F, que después vamos a despejar. Entonces lo que hacemos es multiplicar ahora el coeficiente por el peso. Aquí está, coeficiente por el peso. Menos el coeficiente por F seno de 30 grados. Y aquí está el coeficiente por F por el seno de 30 grados. Luego ponemos todas las que tienen F, las ponemos del lado izquierdo. Estas dos tienen F. Igual al coeficiente multiplicado por el peso. Como F es un factor común, lo podemos dejar fuera del paréntesis. Y todo esto que está dentro del paréntesis es equivalente a lo que está arriba. Si despejamos F, tendríamos esta expresión. El coeficiente multiplicado por el peso dividido entre el coseno de 30 más el coeficiente por el seno de 30. Lo que hacemos enseguida es sustituir cada variable por los valores que le corresponden. Tenemos el coeficiente, que es 0.4, el peso, que es de 200, el coseno de 30, que es 0.8660, y el coeficiente de fricción, que es μk, por el seno de 30, que es 0.5. Hacemos todas esas operaciones y aquí tenemos que en el denominador, en lugar de que se resten, se suman. Al hacer esa división, tenemos ahora que la fuerza para jalar el bloque con velocidad constante es menor que la que se necesita para empujarlo, porque la dirección en la que está aplicada esa fuerza ayuda a que a ese peso sea menor. Y entonces la fuerza necesaria obviamente va a ser menor. Es más fácil jalar que empujar. Y más si lo hacemos en un ángulo. Si lo hacemos en un ángulo es más notoria la fuerza que se necesita para empujar que para jalar. Así que se necesita una fuerza de 75.05 newtons para jalar el bloque con velocidad constante. ¿Ok? Entonces ya resolvimos los dos incisos. Uno cuando se empuja y el otro cuando se jala. El ángulo es el mismo, pero la fuerza que se necesita es diferente. Y ahora vamos sobre el número 5 y último. En el número 5 dice, ¿qué empuje horizontal? El empuje horizontal ahora es esta flecha grande, color café. Es el empuje o la fuerza horizontal que se necesita para sostener un bloque. Esta fuerza es paralela a la base del plano inclinado, a la base de la rampa. Y pregunta qué fuerza es esa para sostener un bloque de 200 newtons. Si lo está sosteniendo significa que está en reposo. El plano inclinado tiene 60 grados de inclinación. Y aquí nos dan un coeficiente de fricción estático. Es decir, ese bloque no se mueve. Está en equilibrio, pero no se mueve. Y esa fuerza es apenas suficiente para que ese bloque ni se mueva hacia arriba ni se deslice hacia abajo. Fíjense ustedes ahora que la fuerza de fricción está aplicada en la misma dirección que esa fuerza hacia la derecha, que es la que lo mantiene en reposo.
Entonces tenemos en el diagrama de cuerpo libre la fuerza normal, que es esta, va hacia arriba con relación a la superficie del plano inclinado. El peso está aplicado en un ángulo y la fuerza además está aplicada en un ángulo. O sea, este ángulo corresponde a la fuerza. Así que esa fuerza, tanto la fuerza como el peso, tienen un ángulo. Y la fuerza, obviamente, al tener un ángulo se descompone en dos. Una que va en el sentido vertical y otra que va en el sentido horizontal, que es Fx. Entonces, tenemos X y tenemos Y. La fuerza se descompone tanto en dirección Y como en dirección X. Y el peso se descompone tanto en dirección Y como en dirección X. Los problemas que habíamos visto, nada más era uno el que se descomponía, el peso, si era inclinado, o la fuerza, si era aplicada en un ángulo. Aquí tenemos las dos al mismo tiempo. Tanto el peso como la fuerza tienen un ángulo de aplicación y hace que el peso y la fuerza se descompongan cada una de ellas en sus componentes. ¿Cómo vamos a resolver este? Vamos a ver los datos del ejercicio. Tenemos que el peso de 200 newtons, el ángulo de 60, el coeficiente de fricción estático y la fuerza horizontal que queremos calcular. Las condiciones de equilibrio tienen que ser las mismas. Las fuerzas en X deben de ser igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Ahora vamos a ver las componentes tanto de la fuerza como del peso. De la fuerza, fíjense ustedes que tenemos que el componente X es la fuerza por el coseno. ¿Por qué por el coseno? Porque en este caso, la fuerza en X es paralela al ángulo de inclinación. Entonces, esa es la fuerza en X. Estamos en el eje X. Este es el eje X y esta es la fuerza en X. Y la fuerza en X es el cateto adyacente. Por eso estamos utilizando el coseno. Y la fuerza en Y es paralelo al vertical. Y por eso estamos utilizando el seno que aparece aquí. Seno de 30 grados para Y, coseno de 30 para X. Con el peso pasa lo contrario, porque la componente en X es el cateto opuesto y la componente en Y es el cateto adyacente, que es el coseno. Entonces, mientras la fuerza en X es coseno, el peso en X es el seno. Mientras la fuerza en Y es el seno, la componente del peso en Y es el coseno. ¿Okay? Y eso se desprende precisamente del diagrama de cuerpo libre, que es este el que tenemos aquí. Entonces, fuerza en Y es el cateto opuesto, peso en X es el cateto opuesto. Por eso están invertidos los ángulos, las funciones. Y además sabemos que la fuerza de fricción debe de cumplir que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Y hacemos el mismo procedimiento. Nos fijamos primero en el eje X. Y en el eje X vemos que la componente en X es igual a la componente del peso en X menos la fuerza de fricción estática. Y en el eje Y, la fuerza normal es igual a la fuerza componente en Y más el componente Y del peso. Entonces, la fuerza normal, si nosotros vemos, esta va hacia arriba. La fuerza normal va hacia arriba. Esta es la fuerza normal. Pero hay dos hacia abajo. Hay dos hacia arriba. Una que es la componente en Y, que va hacia arriba, y la fuerza normal. Y hacia abajo va el peso en la componente Y. Entonces son dos hacia arriba y uno hacia abajo. Quiere decir que la fuerza normal es igual a la fuerza en Y más el peso en Y. Sustituimos cada componente en X de la fuerza y el peso por su expresión equivalente. Fx es Wx menos Fs y
le restamos el peso en la componente en X, de tal manera que se cumpla la condición de equilibrio que sean iguales a cero. Entonces, la fuerza en X más la fricción en estática en S, que eso se desprende de nuestro dibujo. Aquí aparece la fuerza de fricción estática. Esa fuerza de fricción estática coincide con la fuerza X, que es la componente en X. Son dos fuerzas que van hacia la derecha. La fuerza de fricción estática la utilizamos porque ese bloque está en reposo, no se mueve. Así que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Y continuamos. F, la fuerza en la componente X es precisamente la fuerza multiplicada por el coseno. La fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal, menos la componente en X del peso. Y la componente en X del peso es el peso multiplicado por el seno del ángulo. Vamos a continuar. Realizamos las sustituciones de cada componente y la fuerza de fricción para despejar la fuerza F. Entonces, tenemos que la fuerza X más la fuerza en la componente X más la fuerza de fricción estática menos el peso en X es igual a 0. ¿Cuál es la expresión de cada uno? La fuerza de la componente en X es F por coseno. La fuerza de fricción estática es el coeficiente por la fuerza normal. Y la componente en X del peso es el peso por el seno del ángulo. Todo eso debe de ser igual a 0. Pero la fuerza normal es la suma de la componente en Y del peso más la componente en Y de la fuerza, que van hacia arriba. Menos el peso por el seno del ángulo. Continuamos, lo único que estamos haciendo es hacer las multiplicaciones. F coseno es el F coseno. El coeficiente por la componente, coeficiente por la componente. Más el coeficiente por la componente en Y de la fuerza, coeficiente por la componente Y de la fuerza. Menos el peso por el seno del ángulo. Hacemos otra sustitución. F coseno de teta sigue siendo F por coseno de teta, pero la componente en Y ahora es el coeficiente de fricción estático por el peso por el coseno del ángulo, más el coeficiente por la fuerza en Y, que es F por el seno del ángulo, menos el peso por el seno del ángulo. Entonces lo único que estamos haciendo es expandir lo que le corresponde a cada componente. En lugar de poner el WY o FY, ponemos la multiplicación de esas variables por el ángulo, seno o coseno que le corresponda. Y luego agrupamos los términos con la variable f. Recuerden que tenemos que juntar todo lo que tiene la f para poder despejarla. Entonces, f por coseno de el ángulo más el coeficiente por f por el seno, ambos tienen f. Y del lado derecho dejamos lo que no tiene f, que es el w por el seno de teta, que es negativo, aquí es positivo, menos el coeficiente de fricción estática por w por el coseno. Entonces, este que no tiene f, que está sumando, pasa restando. La f es un término común. Aparece aquí y aparece acá. Entonces podemos sacar ese término común y multiplicarlo por lo que está entre paréntesis, que nos regresa lo mismo que está arriba. Igual al peso
por seno del ángulo menos el coeficiente por el peso por el coseno. Finalmente, si despejamos la f, lo que está multiplicando a la f pasa dividiendo y tenemos esta expresión. Peso por el seno del ángulo menos coeficiente por el peso por el coseno entre el coseno del ángulo más el coeficiente por el seno del ángulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a sustituir los valores de cada una. Entonces, si recordamos, aquí tenemos el peso por el seno del ángulo. El peso es 200. Aquí tenemos el peso, 200 por el seno de 60 grados. Luego tenemos el coeficiente de fricción estático por el peso por el coseno de 60 grados. Y en el denominador tenemos el coseno de 60 grados, coseno del ángulo, más la multiplicación del coeficiente por el seno del ángulo. Entonces tenemos el coseno del ángulo, más el coeficiente multiplicado por el seno del ángulo. El ángulo siempre es el mismo. Si hacemos el cálculo de las tablas de seno coseno o de la aplicación en la calculadora, tenemos 200 por 0.8660, que es el seno de 60, menos 0.4 por 200 por el coseno de 60, que es 0.5. Todo eso en el numerador. Coseno de 60, 0.5, más 0.4 por el seno de 60, que es 0.8660. Hacemos esas operaciones y finalmente 200 por 0.8660 nos regresa 173.21. 0.4 por 200 por 0.5 nos regresa 40. En el denominador tenemos 0.5, 0.4 por 0.8660 nos regresa 0.3464. La resta en el numerador nos da 133.21 newtons entre 0.5 más 0.3464, que son 0.8464. Finalmente tenemos esa fuerza que estamos buscando. La fuerza de 157.38 newtons es la fuerza horizontal necesaria para que el bloque permanezca en reposo. ¿Okay? Hay una diferencia aquí porque el bloque no se mueve, está en reposo y los coeficientes son diferentes. Entonces, lo más importante en este tipo de problema es identificar cuáles son las fuerzas, primero, que estamos buscando, y después, cómo se descomponen las fuerzas. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la fuerza normal hacia arriba, la fuerza de la componente en Y de la fuerza hacia arriba y el peso hacia abajo. En X tenemos la fuerza de la componente X, tenemos también la fuerza de fricción estática que se opone a que el bloque caiga y que se permanezca en reposo, también va hacia arriba, y a eso le restamos la componente en X del peso. Entonces son dos fuerzas en X a la derecha y una fuerza que es el peso a la izquierda. Y de ahí se desprenden todos los cálculos. Muy bien, entonces vamos a recorrer rápidamente qué fue lo que hicimos, los datos, las condiciones de equilibrio que se deben de cumplir. Estas son las condiciones, los datos del ejercicio, analizamos las componentes en F, analizamos las componentes del peso del bloque, consideramos cuál es la fuerza de fricción estática y esa es necesaria porque a partir de ahí tenemos la condición de equilibrio que se debe de cumplir. En el eje X, la fuerza de la componente X más la fricción menos el peso nos da 0. En la fuerza en el eje Y, la fuerza en Y más la fuerza más el peso es igual a la fuerza normal. La fuerza X más la fuerza de fricción, etcétera, es igual a 0, que es otra condición de equilibrio. Hacemos las sustituciones de cada componente.
despejamos la fuerza, que es la que estamos buscando. Recuerden que todo debe de estar en función de valores conocidos y de la F que queremos calcular. Una vez que tenemos esa expresión final, sustituimos los valores para cada caso, hacemos las operaciones y finalmente tenemos la fuerza necesaria para que ese bloque, en este caso, permanezca en reposo. Y con eso terminamos la solución del problema número 5. Y hasta luego.